Buenas tardes, estimados hermanos y hermanas, amigos que me escuchan en todo el mundo. En esta oportunidad queremos reflexionar sobre un personaje del Antiguo Testamento que gracias a Dios caminó fielmente con Dios y Dios decidió llevarlo. Para ello queremos buscar en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, que fue escrito el libro de Génesis por el año de 1500 años antes de Cristo, y su autor fue el estadista, el gran líder llamado Moisés, otro caballero que próximamente estaremos estudiando para aprender el secreto o la clave que usaron ellos para caminar con Dios en un mundo de pecado como el que estamos viviendo hoy, o quizás más o menos. En el libro de Génesis, en el capítulo 5, el versículo 21 hasta el 24, leemos: Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Tal vez muchos de los que me escuchan en este momento, y al estudiar la historia de Enoc, podrían llegar a la conclusión que Enoc simplemente caminó con Dios porque vivió en una época diferente a la que vivimos nosotros actualmente, y que era más sencillo, era más fácil poder hacer la voluntad de Dios en aquel entonces. Mis estimados hermanos y hermanas, eso no fue así, porque Enoc estuvo viviendo próximo a la primera destrucción que hubo en el planeta, y única gran destrucción que la Biblia registra, que la arqueología registra y que todo el mundo registra, que no es asunto de especulación, sino que la primera destrucción a través de un diluvio que duró 40 días y 40 noches y se extendió hasta 150 días. Y en una época como esa le correspondió vivir a Enoc. Una época donde no se respetaba la institución del matrimonio, donde vivían hombres con hombres y mujeres con mujeres. Los seres humanos habían llegado a tal degradación que no se respetaba ninguna institución de las que originalmente habían surgido en el huerto del Edén. Era una época terrible. Tal vez no contaban con lo que contamos hoy, pero para que Dios hubiese decidido terminar a la especie humana que Él había creado y también a los animales, era porque
el mundo en realidad estaba putrefacto. Y en una época como esa, donde no se respetaba la institución del matrimonio, donde vivían hombres con hombres y mujeres con mujeres, donde los hombres se habían cansado de vivir hombres con hombres, mujeres con mujeres, que los seres humanos llegaron a tal perversión que perseguían a las bestias para satisfacer sus necesidades. El hombre también vivía con las bestias de toda naturaleza. Era una situación deplorable o una situación que no se puede explicar con términos humanos por lo bajo, por las pasiones que había llegado aquel mundo antediluviano. Y allí en esa época, en esa situación en que Dios determinó ponerle fin al sistema de cosas que Él había creado, porque la especie humana cada día era de continuo solamente el mal. Dios le ordenó a su siervo Enoc, a su siervo Noé, que preparara un arca y que predicara, porque Dios le daría la última oportunidad a ese mundo antediluviano. Y en una época como esa, en la que Dios determina ponerle fin a todo y ordenar que se predicara por 120 años, en una época como esa, le correspondió vivir a Enoc. No es que Enoc vivía placenteramente. No es que no gozaba de tentaciones, de pruebas, de dificultades, de debilidades y de lucha. Era un hombre que cada día respiraba una renovación. Cada mañana este caballero de Dios iba a las bellezas de las puertas del Edén a orar, a arrodillarse. Recuerden que no se podía ingresar al Edén, pero sí podía llegar alrededor hasta la belleza del huerto del Edén. Y un día, cuando él estaba orando, sometido a Dios, de repente un ángel, el ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento no es nada menos y nada más que Cristo Jesús, lo tocó. Y cuando Enoc sintió el toque de Dios, de Jesús, hizo algo impresionante. Y cada detalle que salga de la Biblia es la clave para que Enoc caminara tantos años con Dios y finalmente Dios decidiera llevárselo. Caminó pues Enoc con Dios durante 365 años. ¿Y qué sucedió? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Cuando Enoc siente que el que está presente es su amado Jesús, dice la Biblia que Enoc se sometió a Jesús. Y la palabra del Señor enseña el secreto de la victoria cuando tú y yo vivimos permanentemente en una vida de sometimiento a la voluntad, los estatutos y las enseñanzas que el Señor nos ha dejado.
dice que él se sometió a Dios. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y el versículo, vamos a ver si está allí en el versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo primero que hizo Enoc fue que él aprendió a someterse a Dios. Y amigo, amiga que me escuchas, mi hermano y mi hermana, la única manera de caminar con Dios y vencer el pecado en nuestras vidas, no hay otra forma que someternos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No hay otra forma de resistir al diablo. No hay otra forma de que él pueda huir de la presencia nuestra, sino sometiéndonos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. 365 años caminó Enoc con Dios, sometido constantemente su voluntad a la voluntad expresa de Dios. Y dice que llegó un momento cuando Enoc desapareció y no lo encontraron porque Dios se lo llevó. La gente de su época creían que Enoc era un hombre de Dios y lo buscaban para recibir consejos, orientaciones. Las muchachas cuando estaban de novia o los muchachos estaban en noviazgo, iban donde Enoc para que Enoc les diera consejos y orientaciones sobre un noviazgo feliz y sobre un matrimonio feliz. Lo que Enoc le enseñaba eran los pasos de un noviazgo exitoso. En otras palabras, le decía Enoc: ustedes primeramente tienen que aprender a ser amigos. Después que son amigos, entonces pueden empezar a una amistad sentimental. Era todo un seminario y un curso que Enoc les daba a sus contemporáneos. Después del espacio de esa amistad sentimental, cuando la muchacha y el muchacho se conocen y conocen a la familia, saben cómo es ella y él sabe cómo es, ella sabe cómo es él, entonces dan el paso del noviazgo. El noviazgo es la antesala para el matrimonio. Infelizmente, hoy en nuestra época y en la iglesia, nos vimos ayer, nos conocimos hoy, nos hicimos novio mañana y en un mes estamos casando. Lo que sucede es que todas las cosas, a raíz de la situación pecaminosa en la que vivimos, las hacemos al revés. Necesitamos primero conocernos, una amistad, para ir descubriendo algunos detalles que nos pueden conducir hacia una amistad sentimental. Y en la medida que usted se conoce con la muchacha y la muchacha con usted, entonces avanza hacia el noviazgo y posteriormente el noviazgo es la antesala del matrimonio. Y si practicáramos esto, entonces tendríamos matrimonios que
serían felices y no serían matrimonios donde se casan y al mes o al año se divorcian porque la muchacha no se puso sus lentes al casarse en el noviazgo y posteriormente usó lentes, y ahora que ella usó lentes descubrió que el muchacho no es tan atractivo como ella lo pensaba. O porque la muchacha nunca aprendió a cocinar, a planchar, a barrer, a trapear. Por esa causa se están divorciando. Y quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que el matrimonio es para toda la vida. Dios acepta el divorcio, pero no acepta un nuevo matrimonio. Y es triste en la actualidad. En la iglesia adventista, casando a parejas que se divorciaron por X o Y circunstancia y nuevamente están tomando los votos matrimoniales cuando la Biblia ni el espíritu de profecía enseñan en ninguna parte que después que un hombre se haya casado tiene derecho a volverse a casar, al menos que no sea porque su compañero o su compañera hayan muerto. Es un tema interesante y muy profundo que posiblemente en otra oportunidad lo podamos desarrollar. Así que Enoc aprendió a someterse constantemente a Dios y pudo resistir en una época tan degenerada, tan perversa, tan retrógrada concerniente al aspecto espiritual, donde la hechicería, donde la amalgamación, donde la corrupción y la perversión estaban a la luz del día. Y en época como esta, caminó Enoc con Dios 365 años y Dios se lo llevó, porque él aprendió la regla número 1, a someterse a Dios. Lo que usted y yo necesitamos en nuestro día es una relación estrecha e íntima con Dios. No importa cuántos versículos de la Biblia usted conozca de memoria, cuántos signos, cuántos estudios bíblicos da, al menos que usted no aprenda a someterse cada día a Dios, hermanos y hermanas, usted no podrá ganar la victoria sobre el pecado. Lo segundo que aprendió Enoc para caminar con Dios 365 años y luego por la eternidad en la Canaán celestial, lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 5. Dice la Biblia: por la fe Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí nos dicen claramente que por la fe Enoc fue trasladado. La fe es la
sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe Enoc fue traspuesto, fue trasladado sin ver la muerte, como dice 2 Corintios 15, que en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y esto corruptible. Y eso fue lo que pasó con Enoc. Esto corruptible fue vestido de incorrupción, y esto mortal fue vestido de inmortalidad en el momento que Dios decide trasladar a Enoc de este planeta en rebelión, de este planeta corrompido y próximo al caos, a la destrucción, a un diluvio. Por la fe, él fue traspuesto sin ver agradado. Sí, por la fe fue traspuesto habiendo agradado a Dios, habiendo dado testimonio de haber agradado a Dios. Tal vez aquí los especialistas en algo que la Biblia no menciona, de rapto secreto, no es un texto que puedan utilizar porque la gente se dio cuenta que Dios trasladó a Enoc y que Enoc dio testimonio de que él había agradado a Dios. Cuando tu esposa, cuando tu esposo, cuando tus hijos, cuando tus nietos, cuando tu vecino, cuando tu compañero de trabajo, de escuela, de universidad o de lo que sea, puedan decir que verdaderamente tú eres un hombre y eres una mujer que caminan con Dios, mi amado hermano y hermana, Dios también te llevará a vivir con Él por toda la eternidad. Cuando en la iglesia digan que tú eres un hombre de Dios, que tú eres una mujer de Dios, cuando tu esposa en la intimidad del hogar diga mi esposo, o que el esposo diga mi esposa es un hombre o es una mujer que verdaderamente camina con Dios. Cuando eso se da en tu vida, mi hermano y mi hermana, tú estás listo, yo estoy listo para ir a vivir con Cristo por toda la eternidad. Este caballero Enoc, este caballero dedicado al Señor, este amigo de Dios que caminaban constantemente juntos a su trabajo, a su cama, a la mesa a comer, lo que hacía, cualquier cosa, lo hacía para la honra y la gloria de Dios. Antes de haber sido trasladado, dio testimonio de haber agradado a Dios. En el libro de Judas, en el capítulo 1, para los que tienen un capítulo, para los que no tienen ningún capítulo, en el versículo 14, nos dice: de ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: el Señor viene con santas decenas de millares a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que conocieron o que cometieron, y de todas las insolencias
que pronunciaron esos impíos pecadores. 3 cosas que hizo Enoc antes de haber sido trasladado al cielo. Primero, aprendió a someterse a Dios. Cuando aprendemos a someternos a Dios, resistimos al diablo, él huirá de vosotros. Y lo segundo fue que por la fe Enoc fue trasladado, pero antes de haber sido trasladado, dio testimonio. Era un hombre que daba estudios bíblicos. Era un hombre que los vecinos, que la comunidad y que la gente de su entonces decían que verdaderamente ese era un hombre que caminaba con Dios. Y en tercer lugar, también él era una persona que creía en la segunda venida de Cristo Jesús, porque él lo testificó: el Señor viene con santa decenas de millares a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y todas las insolencias que pronunciaron estos impíos pecadores. 3 cosas hizo Enoc. Cuando la gente diga que tú das testimonio verdaderamente de que caminas con Dios, entonces, hermano, Dios te llevará con Él a vivir por toda la eternidad. Cuando la gente pueda decir que tú eres un hombre o una mujer que anhelas vehementemente la segunda venida de Cristo, porque quieres vivir en una patria mejor, en una patria sin pecado, entonces el Señor te levantará y te llevará a vivir con Él por toda la eternidad. Cuando las personas testifiquen eso de ti, tú estarás listo, yo estaré listo, todos estaremos listos para ir a vivir con Cristo por la eternidad. Hemos aprendido el secreto de la victoria de Enoc, que hoy le permite gozar por la eternidad al lado de Cristo Jesús. Tú y yo, igual que Enoc, también podemos gozar de esa maravillosa experiencia, de esa maravillosa reunión que muy pronto se celebrará en este mundo, y solamente los que han aprendido a someterse a Dios, los que han dado testimonio de haber agradado a Dios, y los que han añorado o los que añoran vehementemente ver su segunda venida en gloria y majestad para ir a vivir con Cristo por toda la eternidad, solamente esos son los que irán con Cristo Jesús muy pronto a morar en la Canaán celestial. Queremos orar en esta hora. Padre nuestro, gracias. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos porque en todas las épocas han habido hombres y mujeres que han estado dispuestos a renunciar al mundo y a sus caminos pecaminosos y entregarse completamente a ti
para que tú le des tu poder, tu misericordia y tu gracia para vivir de acuerdo a tus demandas, expectativas y exigencias registradas a través de tu santa palabra. Sé que hay muchos en este instante que están tomando serias y firmes decisiones de seguirte a pesar de todas las inclemencias que haya a nuestro alrededor, ya que somos afectados por el pecado interna y externamente. Pero Señor, tú eres el único que nos puede dar la victoria si aprendemos a someternos a Dios, resistimos al diablo y él huirá de vosotros. Y un día, cuando tú vengas por segunda vez, seremos libres del poder y de la presencia del pecado. Señor, actualmente hay muchas enfermedades, pero tú tienes el poder para socorrer a cada uno de los necesitados. Cúbrenos con el manto de tu justicia y que nuestra fe y nuestra confianza pueda crecer constantemente en la medida en que aprendamos a relacionarnos contigo. Que el desear, el anhelar tu segundo retorno a esta tierra sea una de nuestras prioridades, nuestros anhelos, nuestra convicción. Y querido Dios, cuando tú vengas, sálvanos, porque queremos agradarte, queremos estar contigo por toda la eternidad. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos en la redondez de la tierra, en el nombre y por los méritos santos y poderosos de Cristo Jesús. Amén. Amén.